ahí que lo vimos esto. sí, lo vino suasta, ya como ven ahí en un término en sánscrito, que se utiliza para referirse a la salud o a la salud perfecta. Eso sería la definición de este suasta. En realidad este término suasta sí se traduce desde el sánscrito como establecido en el ser. Ya, por lo tanto, se trata de una comprensión filosófica de la salud que enriquece la idea y los conceptos psicológicos y espirituales de esta. Es decir, que esta salud implica aspectos psicológicos, espirituales y físicos. Ya no es solamente salud física. De esta manera, la salud perfecta es el resultado final de cultivar el amor propio y también la espiritualidad. ¿Ya se acuerdan que nosotros la clase anterior vimos que de alguna manera olvidarnos de nuestra naturaleza espiritual es lo que genera desequilibrios cuando nos desconectamos de Atman, ¿cierto? De nuestro ser divino, es que ocurre este como deseo del ego de siempre obtener cosas desde el exterior y por lo tanto cuando no las obtiene genera sufrimiento. De esta manera ocurren los desequilibrios. Recuerden que somos seres energéticos que estamos compuestos de los 5 elementos y de nuestra mente, de los sentidos, etcétera, de acuerdo a la filosofía Sankhya. Por lo tanto, acá lo que quiere decir este suasta, este establecido en el ser, significa que yo estoy 100% establecida en mi ser, estoy en pleno equilibrio, en plena armonía. Tengo nociones de que tengo esta individualidad del ego, pero que no soy yo. Tampoco soy todo lo que ocurre por mi mente, no soy mis emociones. Por lo tanto, cuando yo estoy completamente en armonía, feliz, cumpliendo las metas de la vida, ¿cierto? El deseo, la prosperidad, eh, la liberación, ¿cierto? ¿Cuál era el otro? El propósito de vida, cuando yo estoy completamente establecida en mi ser, cumpliendo mi dharma, alimentándome bien, cuidando mi descanso, cuidando mi energía sexual, entonces yo voy a gozar de esto que se llama la salud perfecta. ¿Qué quiere decir en general? Que cuando uno está en equilibrio no debería enfermarse. Esto no significa que nosotros en Ayurveda nunca en la vida nos vamos a enfermar o nunca vamos a sufrir algún tipo de desequilibrio. Lo que quiere decir acá es que cuando nosotros estamos en plena armonía con nuestra naturaleza, es decir, aceptamos quiénes somos, tenemos este respeto, este autocuidado, este amor propio, este complementado con la espiritualidad, que lo vimos también, que aprendimos de la filosofía yoga, acerca de estudiar las escrituras, ¿cierto? Aprendimos también la disciplina, que también forma parte de la espiritualidad. Aprendimos pranayama, que nos permite limpiar la mente de las emociones, pensamientos. Aprendimos pratyahara, que se traducía mejor como la meditación que nosotros practicamos acá en Occidente. Después vimos dharana, que quiere decir el buen enfoque de la atención. Y si nosotros somos capaces de incluir todos esos conocimientos, esa sabiduría en nuestra vida, entonces deberíamos gozar de buena salud. Y como les decía, no significa que no nos vamos a enfermar o que no van a ocurrir desequilibrios. Lo genial de esto es que al conocer nuestro estado, al conocer nuestro biotipo, esto es como un mapa de cuáles van a ser las tendencias de nuestro ser a ciertos desequilibrios físicos, psicológicos, ¿cierto? De esta manera nosotros vamos a poder atajar estos desequilibrios en su momento, evitando que se transformen en una enfermedad. Por eso es que yo a Ayurveda le doy mucho énfasis como un sistema o un estilo de vida o una medicina que es principalmente preventiva, ¿ya? Porque se acuerdan que conversamos también acerca del Dharma, del propósito de vida, que existía a veces un poco de frustración con respecto a- al, al trabajo o a la profesión o al oficio en el cual uno se desarrollaba. Y ahora me acordé que sí lo vimos, que varios comentaron que se sentían haciendo su dharma, ¿cierto? Trabajando
con sus propios tiempos, no tanto en el sistema, trabajando en autogestión, perfeccionándose, capacitándose, incluyendo estas otras alternativas también que ofrece la sabiduría oriental. Así que por ahí vamos bien. Mientras que la enfermedad, desde la perspectiva holística, se define como la falta de comodidad. Entonces, esto es totalmente lo contrario a Swasta. Ya en Swasta, mi cuerpo está cómodo, estoy establecida en mi ser, estoy cumpliendo mi dharma, tengo hábitos y rutinas que son saludables, trato de no dejarme llevar por las emociones, tengo una buena capacidad de discernimiento, puedo escoger lo que es real de lo que es una ilusión. Entonces, de esta manera, cuando no ocurre eso, viene esta falta de comodidad, este desequilibrio, esta desarmonía que ocurre dentro de las energías que gobiernan nuestro cuerpo sutil y después que se manifiestan en nuestro cuerpo físico. Como vemos acá dice, como somos seres energéticos, cualquier perturbación de la paz mental o irrupción en el bienestar de una persona, por pequeña que sea, implica desequilibrio. Ya esto también lo conversamos en la clase anterior, que nosotros a través de los 5 sentidos recibimos alimento, por decirlo de alguna manera, que estos alimentos son estímulos, ya los recibimos a través de la vista, el olfato, la audición, el gusto y el tacto. Entonces, en la medida que nosotros vamos experimentando la vida, vamos a tener factores externos que puedan perturbar nuestros sentidos. Por ejemplo, la alimentación, ya la alimentación demasiado estimulante, la alimentación demasiado tamásica, la alimentación, por ejemplo, rica en muchas grasas o productos de origen animal. Entonces, de esta manera, nuestros sentidos van a estar en función de esta gula, de este exceso de alimentos de un tipo, ¿ya? Porque no quiere decir que no podamos consumir alimentos estimulantes o en el caso de quienes consumen productos de origen animal, no significa que eso sea perjudicial, o sea, sí, pero el exceso va a ser lo más perjudicial acá. No significa que uno no pueda salirse a veces de las rutinas, de los hábitos o adaptarse a las situaciones, ser flexibles, ¿ya? Pero cuando nosotros nos dejamos llevar solamente por los sentidos y buscamos atención y buscamos estímulos, buscamos entretención hacia afuera, obviamente nuestros sentidos se van a desequilibrar y siempre van a estar en búsqueda de más. Por otra parte, también están los factores externos. Por ejemplo, hablábamos de uno de los pilares de la vida, que es el buen descanso. Si yo vivo en un lugar donde no voy a tener un buen descanso, eso también va a generar una perturbación en mis energías, ya sobre todo si es un lugar muy ruidoso, o también, por ejemplo, si uno trabaja en un lugar donde hay malos olores, ya eso también va a generar una perturbación a nivel del sentido del olfato. ¿Ya? Entonces, como dice acá, por pequeña que sea esta energía que nos genera perturbación, nos desequilibra, va a resultar en una enfermedad o en una molestia primeramente que luego, si no somos capaces de tratar, se va a transformar en una enfermedad. Entonces, desde la perspectiva espiritual, la enfermedad surge cuando nos olvidamos de nuestra naturaleza divina, y esto crea un vacío que se manifiesta en forma de enfermedad física, mental o espiritual. Ya lo que les decía, cuando nos desconectamos de este Purusha, de este Atman, y no somos capaces de escuchar a nuestra intuición, no somos capaces de escuchar o atender a nuestro discernimiento, ya que nos dice cómo debemos actuar, qué debemos hacer. A veces tomamos decisiones que no son racionales, a veces son decisiones que son emocionales, entonces ahí nos estamos desviando de nuestra naturaleza espiritual. Ya el alma no se ve afectada por los sucesos del mundo externo, el ego se ve afectado.
Entonces, cuando nosotros funcionamos solo en función del ego, obviamente que vamos a generar este vacío, porque una vez que el ego no encuentra satisfacción, le va a venir una frustración y le va a venir esta sensación de vacío. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado o hemos experimentado o hemos conocido casos de cuando las personas funcionan hacia afuera solamente, o que son exitosos a nivel material, tienen mucho dinero, mucha fama, ¿cierto? Todo hacia afuera, todo muy cosas materiales, como les decía, entretenimiento, viajes, pero a nivel interior, si le quitamos todo eso a esa persona, se queda vacía, o sea, sus dones, sus habilidades, eh, claro, sus dones, sus habilidades, su dharma, queda ahí en vacío, porque la persona en realidad no tiene esta conexión divina para entender que hay algo más allá de lo material. Después tenemos que los factores externos que causan la enfermedad son los cambios de estación, que esto ocurre de manera natural, o sea, no podemos evitar, no podemos cambiar las estaciones de acuerdo a nuestras necesidades, pero sí nosotros podemos cambiar nuestros hábitos y nuestra alimentación de acuerdo a estos cambios de estación. Ya lo vamos a aprender también, eso está en el libro, les voy a dejar una tarea. Entonces, de esta manera, desde la perspectiva Ayurveda, nosotros tenemos la oportunidad de prepararnos para estos cambios de estación. De hecho, este hábito no es propio solamente de Ayurveda. Este hábito, esta costumbre, se relaciona también con las tribus indígenas, ¿cierto? Las civilizaciones antiguas, como los mayas, los aztecas, los mapuches, acá en el caso de Chile, que ellos se preparan de acuerdo a las estaciones, el cambio del sol, ¿cierto? El día más largo, la noche más larga, y hacían una preparación a nivel energético y desde la perspectiva de Ayurveda nosotros hacemos una perspectiva, o sea, una preparación a nivel física, ¿ya? Porque los factores externos, o sea, todo lo que ocurre en el ambiente nos va a afectar. Por ejemplo, ahora nos encontramos en el invierno. En el invierno van a haber cualidades como frío, como humedad, como pesadez, como energía que es burda, que es pesada, hay energía estática, no hay movimiento, ¿cierto? Está todo, de hecho las energías de la Tierra se retraen en el invierno. El invierno es una época de descanso, ¿ya? Y predomina la energía capa en este caso, que la energía capa es pesada, es fría, y por lo tanto, aunque en nuestro cuerpo, en nuestro biotipo, no predomina esta energía capa, podríamos ser vata-pita, de todas maneras nos tenemos que preparar para esta estación, porque de igual manera podemos sufrir romadizo, rinitis alérgica, alergias estacionarias, sensación de pereza, de flojera, de apatía. De hecho, eso ocurre de manera natural. Todos nos da mucha flojera levantarnos, ¿cierto? Con el frío, uno saca un brazo y no es como en el verano, la primavera, que uno sale de la cama de calor a veces. En el invierno ocurre totalmente lo contrario. Y esas son energías, como les digo, que nosotros tenemos que respetar en nuestro cuerpo. Es por eso que Ayurveda, por ejemplo, recomienda en el invierno dormir más. Si nuestro cuerpo requiere de más horas de sueño, respetar eso, porque como las noches son más largas y quienes funcionan en relación o en torno a los ciclos de la naturaleza, van a verse afectados también por este exceso de oscuridad, no exceso, pero mayor cantidad de oscuridad durante el invierno. Después tenemos otros factores externos que pueden causarnos enfermedad. La alimentación, y esto todos lo sabemos, ¿cierto? Mientras más industrializada, más chatarra nuestra comida, va a ser peor. Hoy día hay como una especie como de guerra de la comida entre lo que es saludable, lo que no, la publicidad engañosa, todo el tema del marketing, que nos venden comida saludable y realmente no lo es. Ya desde la perspectiva de Ayurveda, la alimentación tiene que ser individual
para cada persona. Es decir, va a ser una alimentación que no es igual para todos, ya va a ser adaptada de acuerdo a las necesidades de cada persona. Por ejemplo, si en mi cuerpo predomina la cualidad de frío, voy a tener que agregar alimentos que contrarrestan esta cualidad fría y me causan calor. Ya lo mismo si yo tengo, tengo problemas de humedad, ya retención de líquidos. Entonces mi alimentación va a tener que contrarrestar esta humedad con lo seco y por lo tanto voy a tener que consumir alimentos más secos. De esta manera nosotros vemos la alimentación saludable, y ahí también obviamente tiene que tener componentes de que no sea procesada, no sea industrializada. El tema de ahimsa, que es la no violencia, también es un factor que tenemos en cuenta en Ayurveda a la hora de alimentarnos. Y después tenemos los hábitos cotidianos, que también eso lo hablábamos en la clase anterior acerca de si uno se acuesta temprano, si uno es muy nocturno, si uno cuida la energía sexual, si uno se alimenta bien y tiene una buena digestión, es decir, es capaz de eliminar heces todos los días, no tiene problemas para eliminar orina, ¿cierto? Ese tipo de cosas que vamos a ir aprendiendo también en el siguiente módulo. Entonces, acá tenemos las 3 causas de la enfermedad que nos proporciona Ayurveda, que son las principales, como vimos, en general, olvidarse de la naturaleza espiritual vendría a ser como la base de la causa de las enfermedades, pero acá tenemos 3 causas importantes que tienen que ver con nuestras decisiones, al menos las 2 primeras. La tercera lo vamos a discutir. Bueno, tenemos en primer lugar como causa de la enfermedad el mal uso y abuso de los sentidos. ¿Ya? Esto significa que los estímulos que provienen del ambiente externo pueden ser excesivos, deficientes o inapropiados. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, nuevamente volvemos al tema de los excesos, volvemos al tema del ego, volvemos al tema de los sentidos. Entonces, ¿qué pasa si yo recibo muchos estímulos que provienen del ambiente externo, pero son nocivos para mi salud? Por ejemplo, la televisión. Ya la televisión, las noticias sobre todo de los medios de masa, implican un abuso de los sentidos, porque cuando uno está viendo televisión, las imágenes cambian muy rápido y los sonidos también. Por lo tanto, hay una sobreestimulación de mi mente, sumado a que viene un componente muy importante de miedo y de violencia, en algunos casos también de rabia, de frustración, ¿cierto? Entonces, esos estímulos van a generar desequilibrios en nuestra conciencia. Ya la mente es capaz de hacer una diferencia entre lo que es real y lo que es una ilusión, pero la conciencia no. Por lo tanto, si yo estoy constantemente recibiendo estímulos de violencia, no va a ser raro que yo tenga una mente que tenga tendencia a la agresividad, a la crítica, a la autoexigencia, ¿ya? O si yo estoy constantemente viendo episodios de miedo, películas de terror o crimen, o voy a estar también en constante paranoia de alguna manera de que pueda pasar, de que nos pueda pasar algo. Lo mismo con las noticias. La gente, las personas en general sienten miedo porque se los siembran. Ya las personas en general, creo que lo hablábamos, no sé si con ustedes o el grupo del curso, pero quien no ve televisión está menos expuesto a enfermarse, porque la televisión nos crea como una idea, ya como que nos implanta una idea en la conciencia y nosotros no somos capaces de ver este tipo de manipulación. Por otro lado, tenemos que los estímulos también pueden ser deficientes, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener una persona que está con un desequilibrio en el cual necesita trabajar su sentido del tacto. Por lo tanto, tiene que hacer terapias donde tenga que tocar o exponerse a terapias o ir a terapeutas que le hagan masaje en el cuerpo, con aceites vegetales, nutrirse. Ya a lo mejor le falta una alimentación rica, nutritiva,
productos de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una deficiencia. Ya en el caso de esta persona, por ejemplo, con un desequilibrio vata, con depresión, con una emaciación, que significaría bajo peso o desnutrición. Entonces ahí esa persona, si no está recibiendo los alimentos que requiere su condición, entonces los estímulos van a ser deficientes. Por lo tanto, esa persona va a seguir enferma. ¿Ya? Y por otro lado también están los que son inapropiados, como les decía, tiene que ver con la violencia, también con el exceso, sobre todo también en el tema de la televisión, del tema del sexo, ya como que todo está muy sexualizado en la televisión, como que se ocupa para vender, hay muchas escenas de sexo en la televisión, en las series, en las películas. Entonces no es que sea malo, no es que esté mal, lo hablamos también el tema del control de las energías sexuales. Ya, pero también esto crea de alguna manera una necesidad o crea algún deseo que a lo mejor no es propio, ¿ya? Y uno puede vivir en calma, en tranquilidad, no tener este constante deseo de placer o de entretención o de estar con más personas. Por lo tanto, eso también nos va a generar desequilibrios. Recuerden que a nivel sutil, cuando no podemos conseguir cosas, genera una frustración, genera una rabia, una molestia, que lo aprendimos también en la filosofía yoga. Eso lo combatimos teniendo en cuenta Ishvara Pranidhana, que es rendirnos a la voluntad divina, ya no poner resistencia a aquello que no podemos controlar. Después, en segundo lugar, tenemos la blasfemia intelectual o crimen a la sabiduría. Ya esta me gusta mucho porque corresponde al error del ego, ya que al entender las demandas de los sentidos ignora la voz de la inteligencia. Ya, entonces este es el claro ejemplo de cuando uno sabe que algo le hace mal y lo hace igual. Ya es eso, como que uno escucha una vocecita de, no sé, un ejemplo muy burdo, eh, de la resaca, por ejemplo. Uno toma, ¿cierto? Bebe alcohol toda la noche y uno al menos podría sospechar que si toma más de la cuenta al otro día nos va a doler la cabeza, vamos a estar con mucha sed, el cuerpo no nos va a responder. Uno sabe, ¿cierto? Pero lo hace igual, ¿ya? Entonces, ahí está el tema, cuando uno puede escoger entre aquello que me beneficia o me perjudica. Ya, obviamente no está mal que a lo mejor nos excedamos de vez en cuando. Acuérdense que acá, desde la perspectiva filosófica, no existen los juicios de valor. Aquí cada uno tiene su libre albedrío y puede hacer uso de él de manera libre, de manera soberana, como seres humanos en esta tierra. Pero también es importante saber que nuestras decisiones van a tener una repercusión energética o física. Recuerden que también vimos el tema del karma, o todavía no lo vemos, creo que no, viene ahora. Bueno, entonces también va a tener, todas las decisiones que nosotros tomemos van a tener una repercusión. Por lo tanto, yo tengo la oportunidad de tomar decisiones desde la inteligencia, ya desde que a lo mejor puedo estar en una situación que puedo evitar, ya no necesariamente va a tener que ver con cosas materiales, y a lo mejor yo sé que si soy agresiva con una persona, si soy ácida, si soy aguda, esa persona se va a sentir mal, se va a sentir ofendida y podría regresarme esa misma agudeza, esa misma acidez a mí y me puede dañar. Entonces ahí yo también tengo la capacidad de escoger, de salirme, como les explicaba la vez anterior, como de este ego que es el que se siente afectado, salir y ser el observador, ser el Atman, ser Purusha y decir, no, puedo decidir no herir, puedo decidir no causar un daño innecesario a otra persona. Ya, entonces, esa vocecita que a veces nos dice, ay, pero es que si te comes esto, a lo mejor te va a dar indigestión. Ah, pero es que si te vas muy tarde en la noche, te puede pasar algo, ¿ya? Y uno dice, ya, no, no importa, no pasa nada. Y aquí también juega un rol muy importante la intuición, ¿ya? La intuición que tiene que ver con la voz del alma. Creo que les dije una frase de Jiddu Krishnamurti, un maestro espiritual, que decía, la intuición es el susurro del alma.
Por lo tanto, cuando nosotros tenemos ese como bichito, esa sensación, puede ser un escalofrío, una molestia física, que nos está diciendo que algo no está bien, tenemos que atender a ese llamado, tenemos que atender a ese aviso, señal, como lo quieran llamar. Después, en tercer lugar, de las causas de la enfermedad, tenemos la descomposición del cuerpo a causa del tiempo. Este concepto se basa en la idea de que existen dos tiempos, el tiempo lineal y el tiempo estático. No, perdón, el tiempo lineal que es estático y el tiempo biológico que es dinámico. El ritmo del tiempo biológico se mueve de acuerdo al movimiento del cuerpo y de la mente. Entonces acá tenemos dos definiciones del tiempo. Tenemos el tiempo lineal que, como bien dice ahí, es estático, es el tiempo que nosotros conocemos de pasado, presente, futuro, como una flecha que va de un lado a otro. Ya, por lo tanto, en este tiempo nosotros no tenemos ningún tipo de intromisión o de efecto, no podemos cambiar el tiempo. ¿Se acuerdan que yo les explicaba también en la clase anterior que el tiempo lo condicionan o lo manifiestan o lo crean los planetas del sistema solar? Entonces, fuera del sistema solar no existe este tiempo lineal, ¿ya? Porque está configurado solamente en este 3D. El Sol nos proporciona la luz, ¿cierto? El día y la noche, también los cambios de estación. También hablamos de los efectos de los otros planetas que tienen sobre la Tierra y sus habitantes. Por lo tanto, este tiempo lineal es algo que nosotros no podemos cambiar, moldear a nuestro gusto. En cambio, el tiempo biológico sí, ¿ya? Porque este tiempo biológico atiende y responde a nuestros tiempos. Por lo tanto, si yo vivo una vida muy acelerada, siempre estoy corriendo, siempre estoy estresada, siempre estoy atrasada, siempre estoy teniendo cosas que hacer para ayer, entonces mis células se van a envejecer a la misma velocidad a la que yo estoy funcionando. Si yo estoy siempre en constante movimiento, no soy capaz de detenerme a contemplar el presente, a vivir el presente, a vivir el aquí y el ahora, entonces voy a estar con mis células funcionando, y eso las va a desgastar. Por lo tanto, nuestro cuerpo se va a envejecer mucho más rápido. No sé si ustedes tienen alguna noción de esto, que en general uno puede hacer la observación en un grupo etario y no todas las personas tienen el mismo envejecimiento. A ver, personas que pueden tener la misma edad, pero que se sacaron, o sea, que estuvieron toda su vida de trabajo, trabajando, solo cumpliendo metas y atrasados, acelerados, sin vivir el momento presente. Entonces lo más normal es que esa persona también tenga un envejecimiento prematuro, a diferencia, no sé, pues de una persona que vive más conectado con sí mismo, tiene un poco más de conciencia. Por ejemplo, en la meditación, este tiempo biológico, este tiempo lineal no corre. Por lo tanto, cuando uno está en estos periodos de meditación profunda, estamos fuera del tiempo, porque estamos conectados a otras dimensiones del universo. Por lo tanto, estamos exentos de alguna manera de este tiempo lineal que está ocurriendo acá en la Tierra, porque está condicionado por los planetas del sistema solar. Entonces yo tengo esa oportunidad de un poco vivir la atemporalidad, ¿ya? O sea, no estar condicionada por el tiempo a través de esta práctica de la meditación. Y obviamente eso me va a traer mejor salud, o sea, todos sabemos todos los beneficios que tiene el meditar, ¿cierto? El tener esta práctica habitual para poder limpiar la mente, para poder aterrizar, para poder entender nuestras emociones, etcétera. Entonces, como bien sabemos, como bien vemos acá, estamos aprendiendo que el tiempo biológico entonces va a estar totalmente enlazado, vinculado a nuestra velocidad de vida. Ya en la medida que nuestra mente está funcionando muy rápido, mucho pensamiento, mucha rumia mental, entonces va a ocurrir lo mismo en mis células. Lo mismo el cuerpo, si yo ando corriendo detrás de la micro, ando acelerada, tocando la bocina, porque hay taco, porque estoy atrasada,
lo mismo, mis células se van a envejecer de manera rápida también. Y obviamente eso me va a generar enfermedades, ya en la medida que las células se van eh, muriendo, ¿cierto? Van invadiendo los radicales libres, entonces va ocurriendo este proceso del envejecimiento. Ya, bienvenida a las chicas que se conectaron ahora, Karina y Claudia, espero estén muy bien. Estoy grabando la clase, así que ahí se ponen al día con lo que revisamos primero. ¿Sabes que me llama mucho la atención, Iskra, lo que estaba explicando el tiempo? Porque resulta que ¿Ya? mi mamá es una mujer que históricamente ha vivido en el campo a diferencia de su hermana. Y muchas veces hay personas que han pensado que mi mamá es mi polola. Hay una diferencia Sí. eso es importante, digamos. Pero es el tema que a mi mamá el tema de la edad no se le nota. ¿Sabes? Y curiosamente mi hermana que tiene las dos un estilo de vida muy parecido, bueno, mi hermana practica yoga también y otras cosas, le pasa exactamente lo mismo. Su hijo mayor parece su pololo cuando salen juntos en lugar de hijo y mamá. Pero sí, a diferencia estoy pensando en sus hermanas, ¿verdad? Que viven en ciudades, que están sometidas a este tiempo más lineal, como tú dices, ¿verdad? Y con las exigencias que eso demanda. Entonces, claro, pareciera que de alguna Claro. manera se detiene este tiempo, ¿verdad? Lineal y pasa a ser más dinámico. Sí, es bien interesante. Sí, genial. Gracias, Gonzalo, por compartir. Claro, eso pasa y uno lo puede ver también con estas personas que meditan mucho, los monjes budistas que viven hasta más de 100 años, o si se han visto también como que han habido ciudades o lugares donde también las personas tienen una longevidad importante. Entonces va a tener que ver con nuestra forma de vivir la vida. Entonces, Gonzalo nos da un ejemplo claro de que viven en el campo, ¿cierto? Viven tranquilos, están no en función de lo que ocurre en la ciudad, porque inevitablemente en la ciudad tenemos que funcionar de acuerdo al tiempo lineal, tenemos que estar a tal hora, a veces, no sé, quienes usamos transporte público, no sé, se atrasa el metro, hay algún problema, se nos pasa la micro, entonces eso también nos genera un estrés de que tenemos que estar funcionando de acuerdo a este tiempo. Y eso quizás no ocurre de manera tan estricta o tan drástica cuando uno es dueño de su propio tiempo o vive en un lugar donde el tiempo, las reuniones no son como lo más importante de la vida o el trabajo no es lo más importante de la vida. Así que